Bienvenidos al Centro Familiar de Adoración, amados hermanos. Mi nombre es Javier Carrá. Gracias por estar en este campus de Cephal Church. Gracias por venir semana a semana y apoyar este proyecto que tiene por propósito llevar la palabra más cerca de donde usted vive. Le agradecemos mucho también, no solo por venir usted, sino que también le invitamos a que traiga a sus hijos, a que traiga a su cónyuge, traiga a su familia, vecinos, compañeros de trabajo, gente que vive cerca de este lugar, porque de esa manera usted apoya la evangelización y esta es una iglesia centrada en el evangelio, una iglesia que predica, una iglesia que proclama, una iglesia que también procura llevar el evangelio hasta donde más se necesita. Le pedimos a todos sus oraciones, gracias por sus ofrendas y también queremos animarle a que hable con su pastor de campus al final de este video y le pueda decir que usted quiere involucrarse y permanecer conectado a esta obra durante la semana, que usted quisiera asistir a un live group, que usted quisiera que se abra un live group en su casa, una célula, ¿verdad? Donde se estudia la palabra a través de una guía bien sencillita, que usted quisiera involucrarse más y más en el servicio a Dios. Pero muchísimas gracias a todos por estar aquí. Un saludo a cada uno de los campus, a los que son locales, ¿verdad? Como el campus Los Planes, Campus Antiguo Cuscatlán, Soyapango y Quesaltepeque. Muchas gracias a los hermanos que están congregados en este día tan especial y saludos a los hermanos que están fuera de nuestras fronteras en Valencia, España y en Milán, Italia también. Un saludo hasta allá, mis amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios en este día precioso. Póngase de pie, por favor, y abra su Biblia en Juan 13. Vamos a ver un mensaje titulado Deja que Jesús lave tus pies. Deja que Jesús lave tus pies. Juan 13 del 1 al 9, por favor, lo leemos juntos antes de orar y después nos vamos a sentar para que el Señor nos hable. ¿Cuántos se han gozado este día en el culto, en las alabanzas, en la oración? El Señor es bueno, ¿verdad? Vamos a ver esta escena impresionante donde el Señor lava los pies de los discípulos y qué lecciones espirituales obtenemos los cristianos. Dice así la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. ¿Y qué comenzó a hacer, hermanos, según la Biblia? Comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Y qué más? Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, en ese caso no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Oremos, amados hermanos, para que el Señor nos pueda hablar a través de esta porción de la Escritura. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias porque a través de la Biblia es como que los cristianos pudiéramos estar ahí en ese aposento alto, en esa última noche que pasaste con tus discípulos. Señor, nos impresiona ver lo que hiciste, de humillarte a lavarles los pies. Y sabemos que tú tienes y sigues teniendo ese mensaje de impacto para todos los que hoy somos tus discípulos, porque así nos has lavado a nosotros también. Permite, Señor, que recibamos esta palabra con un corazón humilde, que podamos ser transformados. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Impáctanos, llénanos, alimentanos, Señor, que salgamos edificados de aquí. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados. Qué paciencia nos ha tenido el Señor.
Voy a decirlo de nuevo porque ahí se la perdió para decir amén. Qué paciencia nos ha tenido el Señor. Él tan sabio, tan santo, tan perfecto. Y usted y yo tan Pedro. A mí me llama la atención, y si yo me identifico con alguno de los apóstoles, por supuesto, en el sentido de algunos errorcitos que veo yo que se cometían, ¿verdad? Porque fue muy usado por Dios y en ese sentido, pues muy pocos como él. Pero si con alguien yo me puedo identificar en los errores, en las regadas, es con Pedro. Un poquito, digamos, imprudente. El otro día estábamos viendo cuando anunció el Señor su traición, va de hacerle señas a Juan desde el otro lado de la mesa, que le preguntara que quién era el que lo iba a traicionar. Y Juan, recostado en el Señor, le preguntó, pero el que lo había incitado era Pedro. Y hoy aquí lo vemos, que no se quería dejar lavar los pies. Ya cuando el Señor se le puso serio, termina diciendo, bueno, Señor, entonces sí, bañame todo si querés, ¿verdad? Pedro. Pero quizás no podemos culpar a Pedro de haber reaccionado así, de que no quería dejarse lavar. La verdad es que culturalmente que alguien le lavara los pies a otra persona era impactante, porque era un puesto tan humillante, tan degradante, que no se le dejaba ni al más sencillito de los empleados. Lavarle los pies a otra persona, hermano, casi no era digno de ser hecho por ningún empleado, más bien era hecho casi por los siervos que participaban de eso todavía, de la esclavitud, ¿verdad? Que todavía se manejaba en esta época bastante lo de la esclavitud. Pues al que era el peor pagado, al que se le daba su jornal solo la comidita del día, a ese, al esclavo, ¿verdad? De mínima categoría se le daba, porque la gente, acuérdese usted que no andaba con zapatos cerrados, sino con sandalias, y caminaba a largas distancias, sus pies se llenaban de tierra, de lodo, de todo tipo de inmundicias, andaban cansados, quizás heridos también, y entonces el lavar los pies a una persona era considerada una cosa humillante, ¿verdad? Ni siquiera un discípulo le iba a lavar los pies al otro discípulo, pero, y aquí, hermano, hay que agregarle algo. Los discípulos estaban en presencia de su Mesías, estaban en presencia, ellos sí creían que él era venido de Dios, que él era Dios, que él era el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Pedro ya lo había declarado. Y los discípulos convencidos que era su rey, su maestro, que él les lavara los pies a ellos. Y por si fuera poco, en otro de los evangelios se nos narra que la conversación entre los discípulos en este tiempo había sido quién de ellos iba a sentar a la diestra del rey, ¿verdad? La idea que había en la mente de los discípulos era que el Señor merecía estar en el trono y que ellos merecían estar en las alturas, en el trono con el Señor. Y en ese contexto sale el Señor, el que debía ser puesto en el trono, le sale con que se sienta abajo de ellos y les empieza como un esclavo a lavarles los pies. Es en ese contexto, hermano, cuando Pedro reacciona de esa manera. No lo podemos realmente juzgar, aunque después parece que entendió las lecciones. Hay 3 lecciones espirituales muy impactantes, poderosas en Cristo, que el Señor nos quiere hacer en este día cuando lava los pies de los discípulos. Vamos a ver esas 3 lecciones espirituales. Lo primero que el Señor quiere recordarte, iglesia linda, cuando Él lava los pies de los discípulos, esto es lo primero. El Señor te quiere recordar que con su muerte Él nos ha lavado de todo pecado. Amados, lo que vemos en el aposento alto es una foto de la obra redentora de Cristo. Note usted que están en la mesa, están a punto de sentar, pero el Señor deja la comodidad de su mesa, se quita su manto, se ciñe una toalla, se agacha y le empieza a lavar los pies a los discípulos. De esa misma manera, dice la palabra de Dios que el Señor dejó su posición en el cielo. Dice la palabra que Él se despojó. Voy a leer Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, estando a la mesa, ¿verdad?, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice, se despojó a sí mismo,
La palabra aquí se despojó es se vació, kenosis, vaciarse. Y eso significa no que dejó de ser Dios, no que se vació de su deidad, sino de su gloria, de su posición, de sus privilegios, de su comodidad. El Señor dejó esa comodidad y dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El Señor no solo deja la comodidad, sino que se humilla y se agacha, así como se agacha a lavar los pies de los discípulos, así estando ya en la tierra, siendo humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano lindo, el Señor estaba casi profetizando lo que iba a hacer al morir por ellos en la cruz. ¿Y sabe lo que hizo el Señor al morir por nosotros en la cruz? Vino desde lo más alto hasta lo más bajo. Siendo Dios se hizo hombre. Y luego siendo hombre se humilló a ser siervo nuestro, porque fue a la cruz, obedeciendo todos los mandamientos, no mereciendo él ser condenado injustamente, ser crucificado. Fue a la cruz y murió para pagar por sus pecados y los míos. ¿Y sabe qué hizo? Con su muerte nos limpia de todo pecado. Hoy el Señor te quiere recordar que Él te ha lavado de todo pecado. Así el Señor vino a servirnos a esta tierra, dejando esa comodidad. La única manera que personas tan imperfectas como usted y como yo hoy estemos cerca de un Dios tan santo es porque Cristo nos ha lavado de todo pecado. A mí me impacta como le dice a Pedro: Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ahí el Señor está haciendo un regaño. Le está diciendo: Pedro, ¿qué no sabes que yo soy santo y que tú eres pecador? La única manera que algo tan santo tenga parte con algo tan pecador es si ese santo lava al pecador. Eso sucedió, hermano, así como se le lavaron los pies a los discípulos, así Cristo nos ha lavado a usted y a mí de todo pecado. Hoy usted tiene parte con Dios, porque Cristo lo ha lavado de todo pecado. Hoy sus oraciones son escuchadas. Hoy sus peticiones son contestadas. Hoy usted se puede congregar y siente la presencia de Dios, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Mire cómo dice Juan en su primera epístola, en el 1:7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cristianos lindos, tenemos un Dios que limpia de pecado, y hasta el pecado más grande, hasta el pecado más grave que hayas podido cometer, el Señor ya lo lavó con su sangre. Yo quiero hablarle a alguien de parte de Dios en esta mañana que se venía sintiendo culpable, diciendo: yo no merezco estar cerca de Dios porque le fallo al Señor constantemente. Yo he cometido un pecado que no sé si el Señor me podrá perdonar. Hay personas que tienen años y todavía cuando se acuerdan se afligen o se compungen en su corazón, o incluso hasta lloran porque dicen: yo le he fallado al Señor y yo no sé si Él todavía se acordará de esa falla, y viven con esa culpabilidad. Hoy el Señor quiere recordarte que Él limpia de pecado. Los hombres de la Biblia que se acercaron a Dios tenían clara esta verdad, porque era la única manera que ellos pudieran estar cerca de Dios. En el capítulo 6 de Isaías, no lo busque, pero solo recordando, cuando Isaías narra ese llamamiento que le hizo el Señor, ¿verdad? Cuando había muerto el rey Usías, Isaías entra al templo a clamar al Señor y tuvo una visión del Señor santo y sublime, y sus faldas, dice, su gloria llenaba el templo, y él sintió en ese momento, cuando vio los serafines adorándolo y todo, que él iba a morir, porque dice: siendo un hombre inmundo y viviendo en medio de pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Dios santo. Pero dice que uno de los serafines fue enviado con un carbón encendido y purificó sus labios y le dijo: ahora ha sido quitado tu pecado. Y él entonces estuvo dispuesto cuando el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando uno entiende que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, uno está dispuesto a ir y hacer la obra de Dios. Cuando los discípulos entendieron que el Señor los había limpiado, porque le dice el Señor a Pedro: lo que hago ahora no lo entiendes,
pero lo entenderás después. Ya después les cayó la peseta, ya después les cayó el 20 y dijeron, entonces el Señor con su muerte y resurrección nos ha limpiado de todo pecado. Estuvieron dispuestos a ir y predicar la palabra de Dios y predicar el evangelio con denuedo. El Señor quiere retar a alguien este día y decirle, si tú solamente crees que yo he perdonado hasta el más grande, hasta el más grave de tus pecados, te vas a atrever a hacer grandes cosas para mí. Vas a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Qué bienaventurado y dichoso es el cristiano que cree que el Señor lo ha limpiado de pecados. David creía que el Señor limpiaba de pecado y por eso cuando falló horriblemente, le decía al Señor en el Salmo 51, voy a citar algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo 2, él decía, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. En el versículo 7 dice, Señor, purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y después en el 10 decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y Cristo es la respuesta a esas oraciones, porque a través de Cristo nosotros somos lavados, somos limpiados. Los profetas también lo anunciaban cuando hablaban de Cristo y del nuevo pacto. Ezequiel en el 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice, no erréis ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varón, ni los borrachos, ¿verdad? No heredarán el reino de Dios. Pero dice después, estoy citando 1 Corintios 6:11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuántos dicen amén? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hoy Cristo te recuerda que su sangre te limpia de todo pecado. Estaba hablando con una persona ya de edad. Y mientras hablábamos con esta persona cristiana, se puso a llorar. Y ya no pudimos continuar la conversación, por lo menos unos 5 minutos, que yo hasta me sentí un poquito incómodo, porque la persona bien ancianita me dolía el corazón verla que no podía ni siquiera retomar la palabra, por llorar y llorar y llorar abundantemente. Y yo hasta tenía miedo que se fuera a sentir mal de salud por una emoción tan fuerte. Y veía yo que le dolía eso que ella recordaba. Hasta que me dijo, mire Javier, usted que es pastor, pregúntele al Señor si Él ya me habrá perdonado de eso que yo hice. Le voy a ser bien sincero. Cuando yo escuché esas palabras, no pude evitar sentir un poquito de curiosidad y especular en mi mente. Dije yo, ¿qué habrá podido vivir esta persona? Quizás hace mucho tiempo, es una persona que ya enviudó, quizás hace mucho tiempo dijo algunas palabras contra su pareja o hizo algo de lo que se arrepiente y se siente mal. Y obviamente hoy, muchos años después, lo que haya sido sigue atacando su corazón y sigue de alguna manera minando esa confianza en el perdón de Dios. Y el único versículo que vino a mi mente es, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Romanos 8 es un antídoto para los que sentimos esa culpabilidad. Empieza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Luego más adelante es cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y dice la Biblia que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí ese Romanos 8 termina de una manera impresionante. Yo empecé a hablar con esta persona y empecé a decirle, recuerden ella fulanita, que la palabra no dice ninguna condenación. Aquí es donde la verdad de la palabra se tiene que imponer a la emoción, porque muchas veces el corazón y las emociones son engañosas y nos van a hacer sentir esa culpa y el enemigo va a tratar de meter ahí y decir, acordate lo que hiciste, eso no te puede perdonar. Y hermano, yo quiero decirle que el hombre en su resentimiento
puede ser que sea duro para perdonar, sobre todo el que es incrédulo, puede que no perdone, ¿verdad? Pero los que somos creyentes sabemos que hemos recibido el perdón de Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y muchas personas están hasta enfermas en su salud por no recordar esta verdad tan importante que Cristo ya pagó. Oiga bien, ya pagó. ¿Qué significa que ya pagó? Que usted ya no tiene que pagar. Hace mucho tiempo nos sorprendió una familia que nosotros saludamos con mi esposa, entramos a un restaurante, íbamos a desayunar y vimos una familia de la iglesia donde habíamos ido a predicar hacía unos días. Ellos nos reconocieron, nosotros también. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y ya nos fuimos allá corriendo para la otra mesa. Y yo pedí un plato, hermano, que me comí un omelette que después ya no me lo podía ni terminar. Mi esposita también. Y cuando llegó el momento de pagar, nos da la sorpresa que nos dice la mesera, fíjese que por allá ya cancelaron su cuenta. Y yo me quedé con el dinerito en la mano queriendo pagar. Bueno, al final solo dimos un poquito de propina a la señorita que nos atendió, no, porque ni eso nos quería recibir. ¿Por qué? Porque nos dijo, no, es que ya estaba incluida la propina y ellos también cubrieron la propina. Entonces, Señor, entienda, que casi sentía yo que me decía, no sea necio, usted no tiene que pagar. ¿Por qué? Porque ya fue pagada la cuenta. Pero muchos de nosotros aquí estamos con una culpabilidad necia delante de Dios, queriendo pagar por algo que hoy el Señor te dice, entienda por favor que en la cruz Cristo dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Ya está pagado por completo. Oiga bien, hermano, usted no le debe nada al Señor porque Cristo pagó la cuenta por usted en la cruz del Calvario. Ya está pagado, ya está perdonado. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Él perdonó la cuenta que había contra nosotros. El Señor ya pagó. Eso es lo primero que el Señor quiere recordarte. Y si ya pagó, entonces agradécele. Vive para adorarle. Vive para servirle. Dile, heme aquí, envíame a mí. Está dispuesto a ser enviado, a ser usado por Dios. Ya no vivas con esa culpa. Ya no vivas con esos látigos. Sino que vive con libertad para amar, para servir al Señor. Y el Señor te dice, de esa también ya te perdoné. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, cuando el Señor lava los pies a los discípulos, Él nos quiere enseñar a tener una limpieza diaria en la presencia del Señor. A mí me encanta el versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí al final hace referencia a Judas, ¿verdad? Por ese versículo es que muchos pastores nos agarramos de eso para decir que Judas no era realmente salvo. Dios lo escogió para formar parte del grupo de los discípulos, aunque él no era un verdadero discípulo. Él había sido escogido para llevar a cabo esa traición tan horrible que llevó a cabo, ¿verdad? Porque dice que él no estaba lavado. Pero mire qué interesante lo que dice el Señor acerca de los discípulos. Y esto aplica a los cristianos hoy en día. Dice que es un grupo de personas que ya están lavadas, pero que todavía necesitan lavarse los pies. ¿Qué quiere decir esto? La palabra que se utiliza no es la misma. Al español se ha traducido igual. Lavado no necesita sino lavarse, pero en el original son distintas. La primera se refiere a bañado. El que ya está bañado no necesita sino solo lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Es un grupo, los cristianos son un grupo de personas que han sido bañadas, limpias de todo pecado, pero que en su andar diario van a ensuciarse los pies y van a necesitar que el Señor limpie esa superficie de los pies. Eso es lo que el Señor nos está queriendo decir. Cristiano, usted ya es justificado, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, pero en su paso por este mundo, usted va a necesitar ser santificado por el Señor. Van a haber errorcitos que vamos a cometer y no es que necesitamos volver a aceptar a Cristo. Necesitamos simplemente acercarnos donde nuestro Padre y dejar en oración que el Señor limpie nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra mente, de esos pecados que todavía cometemos día con día. Sí,
así como usted lo oye, siendo cristianos, todavía le fallamos. Dice la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, estoy citando 1 Juan 1, 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note usted que está hablando a cristianos, porque un versículo antes ha dicho, la sangre de su Hijo Jesucristo, en el 1:7, nos limpia de todo pecado. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Es decir, el cristiano le falla al Señor. ¿Pero qué debe hacer? Confesar sus pecados. Y el Señor lo perdona de pecado y lo limpia de toda maldad. El mismo Pablo reconocía que él todavía le fallaba al Señor, que no había alcanzado la santificación perfecta. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y dice Pablo, hermanos míos, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya esa perfección, ¿verdad? Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está para adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a ser como Jesús, ¿verdad? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa meta es obtener ese premio por ser como Jesús, ese premio por la santificación. El cristiano debe de olvidar esas fallas del pasado, traerlas delante de Dios, recibir el perdón, saber que el Señor las echa a lo profundo del mar y recibir esa limpieza diaria. Esta limpieza que Jesús le hizo a los discípulos nos recuerda nuestra necesidad de ser limpios diariamente en oración, de llegar delante de Dios y recibir esa limpieza de conciencia. El otro día habíamos ido a la playa con mis hijos, obviamente con mi esposa, la familia de ella y todo, pero mi esposa y la familia de mi esposa se habían quedado en la piscina y mis hijos y yo, bueno, los niños querían ir a la playa, hay que caminar un poquito, así que nos fuimos descalzos, mis dos hijos y yo, caminando hacia la playa, ¿verdad? Ahí estuvimos un ratito con mucha precaución. Al venir de regreso, nos íbamos a meter directo a la piscina y mi esposa nos detuvo. ¡Ay, quieto, alto, alto! Espérense ahí, no se metan. Hasta feo sentí yo, ¿verdad? Porque me lo dijo como con una voz de autoridad. Espérate, me dijo, no te metas todavía, bien, bien amorosamente. Yo sé que en mi casa mando yo y en su casa usted manda también, pero uno pues voluntariamente se somete, ¿verdad? Y entonces me detuve yo así y la esposita agarró la manguera y me dijo, espérate que traes arena en los pies y los niños también y van a meter la arena a la piscina y empezó a enjuagarnos los pies con la manguera, ¿verdad? Y entonces imagínese que yo me hubiera puesto de bayunco y me hubiera puesto a decir, ve, ¿y por qué me agarras con la manguera si yo ya me bañé? Pero si obviamente yo ya estaba limpio, pero habíamos sudado al ir a jugar a la playa y nos habíamos llenado los pies de arena. Era perfectamente comprensible. Así, de esta manera también tenemos que entender que el Señor nos dice, sí, yo ya te limpié, ya aceptaste a Cristo, ya me aceptaste, ¿verdad? Ya te lavé con mi sangre, pero en tu andar diario te has resentido con fulano. Vení y deja que yo te limpie ese rencor que andas ahí. Mira, señor, vení para acá, veo que andas lleno de temores. Mira, hijo lindo, vení para acá, hija linda, veo que tenés temores económicos. Veo que te has enojado, veo que cometiste errores, tenés debilidades, todavía fallás, ahí andas con culpabilidad. Tenemos miedos, qué sé yo, ira, hay cosas en nuestro interior. Mira, hijo lindo, hija linda, vení, que todavía hay situaciones de mentira con la que estás luchando en tu vida. Usted sabe que usted y yo todos tenemos áreas débiles en nuestra vida con las que luchamos y el Señor hoy te llama a que te puedas sentar en su presencia, ponerte a cuentas con Él y hacerlo como lo hizo en alguna ocasión el rey David, como lo hicieron todos estos personajes que reconocieron, Pedro, que reconocían que fallaban y venían delante del Señor y el Señor los perdonaba, los levantaba, los restauraba. Ponerse a cuentas de pecado oculto, de envidia, de lujuria, de pensamientos que hemos tenido, que sabemos que no agradan al Señor. Quiero darle un consejo. Comience su relación con Dios
poniéndose a cuentas con Él por las cosas del día anterior. Esta oración se puede hacer en la noche al terminar el día, o si usted prefiere, yo prefiero definitivamente orar en la mañanita, aunque también a mediodía y en la noche. Pero esa oración cuando usted va a iniciar el día o cuando lo acaba de terminar, es una oración para evaluar el día entero. Y usted puede decir, ¿en qué áreas de mi vida este día no fui quizás obediente a la palabra de Dios? ¿En qué áreas de mi vida mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me muestra que no se dijo lo que se tenía que decir, que me desvié, que no hice lo que tenía que hacer? Y empieza usted a recibir, oiga bien, el perdón automático y la aceptación del Señor. No tiene que llegar necesariamente a suplicar, te ruego, aquí vengo, Señor, una vez más, mira. Sino que si usted siente esa tristeza, ¿verdad? Está bien derramar su corazón delante de Dios, pero sabiendo que ya está perdonado. Que el Señor dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Dice que podemos caer hasta 7 veces y nos va a volver a levantar. Y en la práctica caemos muchísimas más veces que solo 7. Pero el Señor dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El Señor no te deja, Él no te suelta, Él no te desampara. Pero por favor no vaya a cometer el error que muchos cristianos cometen, de decir, si en la cruz ya Él perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, yo ya no necesito ponerme a cuentas con Él, porque se va haciendo una dureza en el corazón, se va haciendo un callo, uno empieza a acostumbrarse a una vida llena de odios, llena de resentimientos, llena de deshonestidad, llena de lujuria, llena de lucha, qué sé yo. Y entonces cuando no hay una limpieza interior, empieza a haber un estorbo a la relación con Dios. El Señor quiere que vengamos y nos pongamos a cuenta con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y dice que no nos preocupemos, cuando los confesamos tenemos abogado. Mira qué preciosa, una de las cosas que a mí me encanta de la carrera del pastor, y se parece a la del abogado, es que tenemos el derecho legal del secreto profesional. Si alguien nos cuenta algo, tanto al abogado como al pastor, usted no está obligado a ir a denunciar eso que le contaron, sino que usted puede solo escuchar y por su profesión guardar silencio, ¿verdad? Y simplemente ayudar a la persona a que se ponga a cuentas con Dios. En el caso del pastor y en el caso del abogado, pues tratar de defender hasta donde le sea ético y posible a la persona. De la misma manera nuestro Señor, en el instante que usted le confiesa las cosas, Él es su abogado y deja de ser ese juez acusador, es su padre, es su defensor. Y dice la palabra, si alguno cometiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él nos representa y Él nunca ha perdido una batalla, Él nunca ha cometido un pecado, Él está delante de Dios para interceder por nosotros. Y usted puede estar seguro de la obra intercesora de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que en primer lugar nos recuerda que ha perdonado nuestro pecado, en segundo lugar que necesitamos venir diariamente para esa limpieza, y en tercer lugar, con este acto de lavar los pies, el Señor nos quiere enseñar que el más grande no es el que manda, sino el que sirve a los demás. Quiero que lea por favor versículos 12 en adelante. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si así las hiciereis. Hoy en día abunda entre los cristianos la mentalidad de Pedro. La mentalidad de Pedro, ¿cuál era? Aquí el jefe manda, aquí el jefe tiene que estar arriba. Uy, no vaya a ser que el jefe me lave los pies a mí. No, él es el jefe, ¿verdad? Pero ese pensamiento es peligroso, porque entonces Pedro, cuando él fuera jefe y tuviera gente abajo de él, en vez de servirles, él se iba a enseñorear también. Aquí parece humilde, Señor, no.
¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Pero en realidad el Señor está mostrando que había orgullo en su corazón, porque Él también en algún momento se podía enseñorear de los que estuvieran abajo de Él. Y el Señor le da ejemplo y le dice, mira, en Cristo la cosa es al revés. La grandeza es hacia abajo. En Cristo el que quiere ser más grande tiene que ser el servidor de los demás. Si yo siendo el maestro, si yo siendo el Señor les lavo los pies a ustedes, ¿cuánto más ustedes siendo los discípulos tienen que lavarle los pies a los demás? El Señor nos está mostrando la importancia en Cristo de servir a los demás. La verdadera grandeza está en el servicio. Y no es por nada, hermanos, pero muchos de nosotros los cristianos somos un poco cómodos. Y al principio yo les decía, hable con su pastor de campo y dígale que le permita involucrarse en el servicio, que le permita venir temprano y hacer algo para servir a Dios, ya sea poner las sillas, ya sea ayudar en la bienvenida, ya sea ayudar a poner las cosas o a quitar las cosas al final, o a orar, o a dirigir la alabanza, qué sé yo, dependiendo cuáles son los dones que Dios le ha repartido. Pero debemos tener en mente que sirviendo a los demás, servimos a Dios, que sirviendo a los demás nos parecemos más a Cristo, que vino no para ser servido, sino para servir a los demás. En Lucas 22 se narra que los discípulos estaban peleando. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así para vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Usted se parece más a Jesús cuando sirve. Amén. Hágame un favor, tóqueme a la persona que tiene a la par y dígale, Dios quiere que usted sirva. Dios quiere que usted sirva al Señor. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. Hoy en día entre cristianos se ponen de moda algunos títulos. Hay pastores que no les gusta que les digan pastor, quieren que les diga apóstol. Yo he estado en iglesias donde el pastor habla acerca de sí mismo y dice, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy patriarca, yo soy arcángel. Y pues tienen alguna su base bíblica torcida para llegarse a autonombrar o a autoproclamar estas cosas, pero el título más grande que no se nos olvide que es esclavos de Cristo. Iba a decir siervo, pero la palabra siervo en el original es doulos, que quiere decir esclavo. Él es el Señor, nosotros somos los esclavos, nosotros estamos aquí para servir a los demás, para lavarle los pies a los demás. Muchos somos muy delicados y no queremos servir al Señor. Aún, hermano, tenemos que servir a los demás, aunque sean personas que no nos agradecen. Yo no sé si ya se fijó, pero Jesús al hacer esto estaba lavándole los pies incluso a Judas, sabiendo que inmediatamente después el Señor anunció la traición, sabiendo que lo iba a traicionar, el Señor decidió servirle y lavarle los pies. Yo recuerdo cuando me iban a nombrar pastor general, yo de niño a veces pensé, bueno, si Dios me llama, porque mi papá no tuvo dos varones, tuvo uno solo y soy yo, y quizás Dios me va a llamar a que sea pastor o quizás no, y lo dudé. En mi adolescencia me alejé totalmente de la idea, pero cuando llegó la vida adulta y el Señor confirmó su llamado, pues yo me acuerdo de esa idea infantil que tuve. Yo dije, quizás el pastor general ha de tener una gran oficina y ha de tener airecito acondicionado y le tienen una Biblia y entonces se llega a sentar y le llevan café y él está leyendo la Biblia, tomando café y preparando el sermón. Y claro, algo de eso hay, ¿verdad? Tal vez no es tan grande la oficina, uno tiene que ir a traer el cafecito y las hermanas también que trabajan ahí en la iglesia, que son preciosas y nos llevan ahí cafecito a todos los que servimos ahí. Pero quiero decirle que nada que ver, hermano. Mi primer semana como pastor general, primero llega el momento del nombramiento, oran por mí, me imponen manos, hasta aceitío, me echaron y me ungieron. Vaya, hoy sos pastor general. Pero el momento de sentarme con airecito acondicionado,
hasta la fecha no ha llegado tal así, porque esa primera semana especialmente, hermano, como que fue Dios, yo estoy seguro que fue Dios, que me tenía preparado una bienvenida. Porque, mire, hermano, falleció un muchachito que por años se congregó con nosotros, se enfermó de un cáncer muy grave y a su corta edad, después de un sufrimiento difícil para su familia, esa semana fallece. Pero antes que falleciera me tocó ir a visitarlo al Bloom y a subir los 8 pisos que se subían a pie en gradas y llegar y ver la escena tan difícil, orar por el niño, pero a pesar de todo Dios se lo decidió llevar y después estar pendiente de eso, ¿verdad? De la familia. También el papá de uno de nuestros pastores o compañeros pastores falleció, hubo que estar en la vela, estar con la familia, estar en el entierro después. Recuerdo que esa misma semana había reunión con los pastores de red, que es una reunión bien administrativa, por supuesto las reuniones de trabajo, ¿verdad? De finanzas y de administración de la iglesia. Esa misma semana hubo vigilia y hubo que estar en la vigilia. Bueno, el sábado era la vela de este papá del pastor que le cuento, luego reunión con una pareja que iba a dar su testimonio en unos eventos que tenemos como iglesia, que se llaman fiestas de frutos. Entonces, a reunirnos con esta pareja, a escuchar el testimonio y darles algunos lineamientos, ¿verdad? Y como que mi papá me dijo, bueno, hoy usted es el pastor general, ahí tiene, mire, ahí está bien servido, ahí vea, ¿verdad? El domingo prediqué a las 7, a las 9, a las 11, en la tarde hubo bautismos en agua. Me estoy quejando, para nada, yo feliz de la vida, encantado de servir al Señor y de servir a los hermanos, pero lo pongo como ilustración de ¿qué? De que en Cristo la verdadera grandeza, la verdadera alegría está en vivir ocupado sirviendo a los demás. No diga, a mí solo me toca pasar dando y yo nunca recibo. Porque el Señor dice que dando es como se recibe. Y sirviendo es como el Señor nos llena. Por supuesto que esto no vaya a tener un efecto negativo en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de comunión con el Señor, como Marta y María, ¿verdad? La mejor parte siempre es sentarse a los pies del Maestro, pero lo que vemos aquí, con el ejemplo de lavar los pies, es que producto de esa comunión con el Señor, a mí me nace servir a los demás. Porque si Cristo vive en mí, si ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿cómo es Cristo? Él desciende a lavarle los pies a los discípulos. Él vino a servir y no a ser servido. Si de verdad Cristo vive en mí, se me nota en el servicio, se me nota en abandonar la comodidad. Y va a haber un día que el Señor va a venir y nos va a llevar. ¿Qué nos va a encontrar haciendo? ¿Sentados? ¿Calentando una banca? ¿Sentados criticando el mensaje? ¿Sentados diciendo hoy no me gustó la alabanza? O lo peor, ni siquiera en la iglesia, sentados en casa viendo el clásico, viendo un partido. O nos va a encontrar haciendo lo que Él nos mandó, sirviendo al Señor como Cristo lo hizo. Vamos a llegar hasta aquí con el mensaje, vamos a dar el tiempo a nuestro pastor de campus para que nos pueda dirigir en oración. Dios les bendiga.